Un buen ajuste de estas curvas asegura que ante una falla eléctrica el equipo más cercano sea el primero que responda. Hola, ¿cómo estás, Trafo Eléctrico? Bienvenido seas de nuevo. Soy el ingeniero Fabián Razo y estás en el podcast de la electricidad industrial. Vamos a comenzar. Estudio de coordinación de protecciones. El estudio de coordinación de protecciones eléctricas es un proceso clave para garantizar la seguridad y la confiabilidad de los sistemas eléctricos industriales. Este estudio permite ajustar y optimizar los dispositivos de protección como relevadores, interruptores, para que actúen de forma coordinada ante fallas, sobrecargas, cortocircuitos, minimizando los daños en los equipos y los tiempos de inactividad. Vamos a explorar cómo se realiza este estudio, por qué es tan importante para la seguridad eléctrica y cómo optimizar la protección de nuestros transformadores, de nuestros interruptores y de las líneas eléctricas en general. ¿Qué es un estudio de coordinación de protecciones? Mira, un estudio de coordinación de protecciones eléctricas busca establecer un balance óptimo entre seguridad y continuidad en el sistema. El objetivo es que los dispositivos de protección actúen de forma selectiva, es decir, que el dispositivo más cercano a la falla opere primero, evitando desconectar más partes del sistema que no es necesario desconectar. Este tipo de estudio se realiza principalmente en instalaciones industriales, subestaciones y redes de distribución para asegurar la protección de los transformadores y de los equipos más importantes, quizás también motores eléctricos de gran tamaño. Los elementos claves para el estudio de coordinación de protecciones pues es la selección de relevadores de protección y de ajuste de curvas. Uno de los primeros pasos en un estudio de coordinación es la selección de los relevadores de protección. Estos dispositivos, como los relevadores de sobrecorriente o los relevadores diferenciales, deben seleccionarse y ajustarse según las características de tu sistema eléctrico y de los equipos que van a proteger. Aquí entra en juego la importancia de las curvas de tiempo corriente que establecen cómo y cuándo deben actuar los relevadores de protección ante una sobrecarga o ante un cortocircuito. Un buen ajuste de estas curvas asegura que ante una falla eléctrica el equipo más cercano sea el primero que responda. Este enfoque evita cortos innecesarios en otras áreas del sistema que no han sido afectadas por la falla, que es lo que luego ocurre en algunas empresas donde un motor cuando arranca deja sin energía eléctrica a todo el sistema porque sobrepasó la corriente. Que algunos interruptores principales están capacitados para manejar o están seleccionados para manejar. La protección selectiva de los sistemas eléctricos es uno de los principios fundamentales de este estudio de coordinación. Esta consiste en ajustar los dispositivos de protección de manera que actúen de forma escalonada. En caso de una falla, el interruptor más cercano al problema se debe disparar primero, mientras que los demás deben de mantenerse sin operar, es decir, sin abrir, para que el sistema se mantenga y para que el sistema persista operativo. Esto minimiza las interrupciones en el servicio eléctrico y va a proteger los equipos más importantes. En una planta industrial se configuró un sistema de protección selectiva para evitar que una falla en una línea secundaria desconectara todo el sistema. Al ajustar las protecciones de forma adecuada, se logró que solo la sección afectada se desconectara, reduciendo el tiempo de paro no programado de esta empresa en forma considerable. Por cierto, si eres supervisor técnico, gerente de mantenimiento industrial, suscríbete a nuestra lista de correo en Capacitación Eléctrica Trafomex y recibe contenido útil y fácil de entender que te va a ayudar a mejorar en forma drástica en electricidad industrial. Únete a nuestra comunidad y potencia tus conocimientos todos los días. La importancia del estudio de coordinación de protecciones radica en la protección de transformadores, de líneas eléctricas, de sistemas eléctricos completos y también de transformadores o generadores eléctricos. Los transformadores y las líneas eléctricas son componentes muy críticos en cualquier sistema. Una falla en alguno de estos equipos que te acabo de mencionar puede generar Tiempos de inactividad muy costosos. El estudio de coordinación te permite ajustar las protecciones para que actúen rápidamente en caso de un problema de sobrecarga, de cortocircuito, de falla a tierra, minimizando los daños y evitando que los fallos pequeños afecten áreas más grandes de un sistema eléctrico de potencia. Los relevadores de protección juegan un papel indispensable en la seguridad eléctrica. Estos dispositivos actúan como guardianes del sistema, activándose cuando se detectan condiciones fuera de lo normal. Los relevadores se ajustan para garantizar que el sistema eléctrico responda de manera rápida y efectiva ante cualquier evento de falla. ¿Cómo se realiza un estudio de coordinación de protecciones eléctricas? Primero es el análisis del sistema eléctrico, donde se evalúan las características del sistema, la capacidad de los transformadores, la capacidad de algunos motores que deban considerarse, la longitud de las líneas, el tipo de cable, los tipos de cargas conectadas y después tenemos
la selección de equipos de protección. Se eligen los relevadores de protección y los interruptores automáticos que mejor deben adaptarse a las características del sistema. Tenemos también un ajuste de curvas de tiempo corriente. Los ingenieros electricistas pues establecen las curvas de actuación de los dispositivos de protección para asegurar que el tiempo de respuesta sea el adecuado en cada caso de falla. Luego tenemos las pruebas. Se prueban los escenarios de fallas eléctricas para comprobar que los ajustes realizados son correctos y que los dispositivos de protección van a actuar de forma coordinada. En Trafomex, nuestros ingenieros han realizado estudios de coordinación de protecciones para las mejores empresas del país, asegurando la máxima seguridad y confiabilidad en los sistemas eléctricos. Protegemos los equipos industriales y también con este estudio prevenimos interrupciones muy costosas. Puedes contactarnos en contacto@trafomex.com.mx para una asesoría personalizada. Respecto a la normativa y seguridad, el estudio de coordinación de protecciones eléctricas debe seguir normativas internacionales, tales como las establecidas por la IEC 6255 o el estándar 242, también conocido como BUF Book. Estas normativas definen juntas las mejores prácticas para el ajuste de protecciones en los sistemas eléctricos industriales. También nos aseguran que las protecciones sean efectivas y cumplan con los requisitos de seguridad que se exigen en estos entornos industriales. Los beneficios de un estudio de coordinación de protecciones son los siguientes: la mejora de la seguridad, pues al ajustar correctamente las protecciones minimizamos el riesgo de fallas catastróficas y también el riesgo de fallas hacia las personas, el riesgo de accidentes. También reducimos tiempos de inactividad. Un sistema bien protegido pues va a asegurar que solo se desconecte la parte afectada por la falla, manteniendo el resto del sistema operativo. Y la protección de equipos muy costosos pues minimiza el daño en transformadores, en interruptores, también en motores eléctricos, evita costosas reparaciones. El estudio de coordinación de protecciones eléctricas es indispensable que lo tengas actualizado para garantizar la seguridad, continuidad y protección de los equipos en tus instalaciones mediante la correcta selección de relevadores, de ajuste de curvas de tiempo corriente y la protección selectiva. Pues se optimiza la respuesta al sistema ante las fallas. Al seguir las normativas internacionales en tu coordinación y realizar pruebas, aseguramos que el sistema eléctrico actúe de forma efectiva. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Me despido. Hasta la próxima.